Bendiciones para todos, qué alegría, qué gozo poderles saludar una vez más. Y especialmente me encuentro en este lugar, en esta noche, para poder continuar con el tema Consejos de un Padre Perfecto. Y como ya hemos pasado a la parte de aplicación y práctica, quiero recordarles que en la reflexión anterior concluimos reconociendo que Nicodemo, cuando llegó con Jesús, la necesidad de él no era tener más conocimiento teórico, pero sí que se produjera un cambio en su vida. Y además de eso, concluimos diciendo que esa es una actitud de humildad, una actitud de sabiduría delante de Jesús. Quiero que en esta noche le pongamos como título Vigilia con Jesús. Cuando revisamos el texto de la Sagrada Escritura nos damos cuenta que no fue un breve momento en que Nicodemo estuvo con Jesús. Estoy seguro que fueron largas horas. Y en esta noche, con mucha ligereza, pero trataremos de analizar por qué decimos que fueron largas horas. Para ello vamos a leer el versículo 13 en Juan capítulo 3, y a la letra dice así: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Hablemos con Dios. Amado Dios, háblanos en esta noche conforme a tu voluntad. Gracias por esta oportunidad que tengo de poder dirigir, Señor, esta reflexión a todos los que me escuchen. Bendice a cada uno, llénanos, oh Dios, de humildad y sabiduría para recibir el consejo de tu santa y bendita palabra. Vigilia con Jesús. ¿Por qué le he puesto vigilia con Jesús a esta reflexión? Hemos dicho que cuando Nicodemo se acercó a Jesús fue un grande modelo y ejemplo para nosotros. Y cuando nosotros revisamos el capítulo 3 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, es lo que Nicodemo sostuvo en esa conversación con Jesús. Usted sabe el pasaje seguramente, cómo Jesús le habló: te es necesario nacer de nuevo. Conversaron sobre ese tema y ahora imagínese Nicodemo con Jesús. ¿Cuántas preguntas le plantearía? Las respuestas que Jesús le daba. Nicodemo no podía entender lo que Jesús le enseñaba respecto al nuevo nacimiento. Pero Jesús se lo explica. Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Imaginemos esta dificultad de Nicodemo para poder entender cuánto tiempo le pudo llevar. Sin embargo, Jesús se lo explica. Jesús llega a decirle a Nicodemo que él, siendo un maestro de la ley, no puede comprender lo que le habla, y le está hablando de cosas terrenales. Y si te hablo de las cosas celestiales, le dice Jesús a Nicodemo. Es por eso que le he puesto este título, Vigilia con Jesús. Porque imaginémonos aquella noche que Nicodemo está con su mentor, con su consejero Jesús. Cuánto ardía su corazón al escuchar las explicaciones que su maestro le daba. Si nosotros tan siquiera podemos dirigir una mirada al texto de la palabra del Señor, después de que Jesús le ha explicado esto, que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le dice Jesús, poniéndole un ejemplo:
El viento sopla y oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo. Esos somos nosotros en los brazos de Jesús y bajo el consejo de Jesús. Le dice Jesús entonces, así son todos los que nacen del Espíritu. Cuando nosotros tenemos el gran privilegio de acercarnos a un consejero, a un mentor como Jesús, Él nos explica detalladamente lo que debemos de hacer. Es posible que las demás personas no nos comprendan lo que nosotros entendemos y les sea difícil también asimilar lo que nosotros les enseñamos, si es que hemos nacido del Espíritu. Insisto, por eso es de que creo que Nicodemo hizo vigilia con Jesús. Muchos de nosotros tenemos experiencias de tener reuniones con amigos que hemos pasado la noche entera dialogando y cuando nos damos cuenta está alumbrando el día nuevo ya. No tengo duda que esto sucedió con Nicodemo. Nicodemo le planteaba preguntas a Jesús como esta: ¿cómo puede ser eso? Jesús le contestó: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Te aseguro, le dice Jesús en el versículo 11, que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Escuchemos con atención esta respuesta de Jesús. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Prácticamente Jesús está abrazando a Nicodemo. En ese momento lo está reconociendo él también como un maestro y le está diciendo: nosotros hablamos de lo que sabemos. Es por eso que en el versículo 13 que leímos, Jesucristo entonces se da a conocer con Nicodemo. Y Jesús le dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús le está diciendo al que estás escuchando, te habla del cielo porque Él es el único que ha descendido del cielo. Podemos imaginarnos aquella alegría, aquella felicidad de este hombre Nicodemo. Yo creo que en ese momento ha perdido la preocupación de ser criticado por los demás. Ha descubierto el gran valor de aquel maestro llamado Jesús, que con sus propios labios lo reconoció como maestro. Que has venido para enseñarnos, le dijo Nicodemo en el principio del capítulo. Es por eso que vale la pena acercarnos a alguien para que nos aconseje. Esa actitud de humildad, esa sabiduría que solo viene de Dios para acercarnos a alguien y ser aconsejado, vale la pena que todos lo podamos poner en práctica. De esta manera Jesús conversó largamente con Nicodemo, de manera que le tocó temas profundos que los intérpretes de la ley no habían podido interpretar. Le toca el tema de la serpiente que Moisés levantó y le dice que así el Hijo del Hombre será levantado. En su momento Nicodemo no lo comprendió, pero después, déjeme decirle, la Sagrada Escritura da testimonio que Nicodemo se convirtió en un discípulo, en un testigo fiel, que lo que aquel hombre llamado Jesús, para Nicodemo un maestro, es una verdad que viene del cielo. Fue tanto y tan larga la conversación, lamento mucho tenerlo que hacer de manera tan rápida, que fue Nicodemo el que recibió
esta palabra tan maravillosa que todos la sabemos, que está en este mismo capítulo 3 y ya en el versículo 15, 16 y 17. Jesús le dice a Nicodemo en esa vigilia, en esa conversación, que Él había venido para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El versículo 16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Imaginémonos esta gran bendición que tiene Nicodemo de escuchar estas palabras del Maestro, la confianza. Ya el versículo 17 nos afirma que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Esta riqueza que Nicodemo está atesorando en su corazón. Solo permítame imaginarme, tal vez a las 3, 4 de la mañana en adelante, Jesús ya le está diciendo que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Con esa palabra creo que Nicodemo quedó abrazado, convencido, vale la pena ser discípulo de este gran Maestro. Porque Jesús le dice en adelante, porque los que no creen ya han sido condenados. No creo que Nicodemo haya tenido ni la menor idea de volver atrás, sino únicamente continuar siguiendo las enseñanzas de Jesús. Esa es la razón por que hemos dicho que cuando hablamos de aplicación y práctica, debemos reconocer que práctica es la acción que se desarrolla. ¿Con qué? Con los conocimientos que ya tenemos, aplicando los conocimientos. Desde ese momento, el Espíritu de Dios seguramente entró al corazón de Nicodemo. Jesús se convirtió en ser parte de la vida de Nicodemo, y aquel hombre, por lo que la Sagrada Escritura dice, nunca se separó de él. ¿Continuó siendo los fariseos? Por supuesto que sí. Pero donde quiera que escuchaba hablar de Jesús, él podía decir, lo conozco, lo he escuchado. Es tan así que para poder comprobar nosotros la actitud, la práctica y la aplicación que Nicodemo en adelante dio a su vida, aprendida de aquel gran maestro llamado Jesús, las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, especialmente en el versículo 50, la palabra del Señor nos dice con mucha claridad, versículos 50 y 52, a Jesús, los maestros de la ley, todo el Sanedrín, el deseo era deshacerse de él. Hay un momento en que lo mandan a traer, a capturar, decimos nosotros, y los soldados regresan sin él. Se enojan tanto. Y entonces la actitud de Nicodemo en el capítulo 7, versículo 50 al 52, él dice que la ley no permite juzgar a alguien sin antes haberlo escuchado. Les está citando el libro de Deuteronomio, específicamente capítulo 17 y capítulo 19. ¿Sabe que en aquel momento aquellos que escuchan a Nicodemo se burlan de él? Lo mandan a estudiar la ley. Nicodemo tiene confianza de decir estas expresiones porque en esa vigilia que sostuvo con Jesús, seguramente quedó convencido que Él era el Santo de Dios. Ese es testimonio. Esa es práctica, aplicación a lo que Nicodemo sabía. ¿Cómo estamos nosotros? Cuando tenemos que defender el nombre de Jesús, ¿nos avergonzamos o no importa que se burlen de nosotros? A Nicodemo no le importaba lo que dijeran, le importaba darle valor al nombre de Jesús. ¿Cómo podemos entonces con otro texto comprobar que Nicodemo
no se avergonzaba de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 38 al 39, la Sagrada Escritura nos relata que después de haber sido crucificado, se acercaron a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Uno de ellos fue José de Arimatea, pero también Nicodemo. La Biblia dice que se acerca con preparativos para embalsamar el cuerpo de Jesús y poder sepultar al cuerpo del gran maestro que Nicodemo conoció. ¿Es esto aplicación y práctica a los consejos de un Padre perfecto? Claro que esto es aplicación y práctica. Anhelo con todo mi corazón que en esta reflexión nosotros podamos aprender, no nos avergoncemos de Jesús. Seamos testigos fieles de su palabra. Ustedes jóvenes, señoritas que me escuchan, pongan en práctica la palabra de Dios. A todos los que me escuchan, pongamos en práctica la palabra de Jesús. No nos avergoncemos de ella. No hay nada más especial en la vida que Jesús ocupe el primer lugar en nuestro corazón y que todo lo que hagamos honre el nombre bendito de Jesús. En esta reflexión entonces hemos concluido diciendo, Nicodemo no se avergonzó de Jesús. ¿Cuál fue el principio de ese nacimiento de Nicodemo? Aquella vigilia que sostuvo con Cristo Jesús. Permítame decirle, me imagino que Nicodemo cuando se dio cuenta había amanecido y estaba conversando con Jesús. Pero quiero decir esto, claro que es muy personal, que cuando Nicodemo regresó a su casa, casi puedo decirlo con mucha confianza, ya no sentía vergüenza y no podía pensar más volver a Jesús de noche, sino en el momento en que se le presentara la oportunidad recibir consejos de Jesús. Gracias en esta ocasión por su atención. En una próxima reflexión sobre este tema, consejos de un Padre perfecto, estaremos abordando cómo seleccionar a un consejero, qué hacer y qué no hacer de los consejos que nosotros recibimos. Que Dios me los bendiga, que Dios nos guarde y que todo sea para la honra y para la gloria de Dios.